Empezaré diciendo esto muy claro. Me parece de verdad criminal, decepcionante por parte de Rotten Tomatoes que hayan decidido poner esta calificación tan mediocre para una película que, a ver, sí, evidentemente no es perfecta, no es completa, no abarca muchas cosas a nivel de trama e historia, pero también es entendible en primera porque la principal razón por la que la historia no pudo desenvolverse como se hubiera querido, para empezar, es que afrontó problemas legales. Eso es lo principal, ¿no? Realmente no es culpa de la película que en la parte argumental y narrativa de la historia de Michael Jackson no tenga tanta profundidad, ¿ok? Eso lo podemos medio entender, ¿no? Pero a ver, no hay forma de que tú le des una calificación tan baja a una película que, más allá de la historia, es una belleza audiovisual, musical, actoral. Es decir, es una maravilla esta película. Pero bueno, tenía que decirlo en la introducción porque de verdad que yo estaba que me moría de decirlo de una vez. Pero bueno, como siempre, en este video vamos a hablar un poquito acerca de la película de Michael Jackson, la cual es la parte 1, ya que pues al final de la película nos confirman que evidentemente va a haber parte 2, que eso ya se sabía desde antes. Y vamos a hablar un poco sobre cómo fue la experiencia en el cine, cómo fue el ver nuevamente a Michael Jackson, pero esta vez en la pantalla grande. Es de verdad impresionante, así que vamos allá, vamos a hablar un poco, quiero dar un poco mi opinión y por supuesto si tú también tienes una opinión igual o totalmente distinta o como sea, pues déjamela en los comentarios. Así que de esta película va a empezar este video que va a ser sobre Michael Jackson. Me gustaría empezar con pues un poquito con lo obvio. Las cosas buenas de esta película definitivamente no están en la historia. La historia es buena, es muy linda, sobre todo el inicio en donde Michael Jackson pues evidentemente empieza desde niño, cuando está con este grupo con sus hermanos que son los Jackson 5. Nos muestran también un poco más sobre cómo era su padre, el cual era un verdadero tirano, el cómo él no podía permitirse un solo detalle ni un solo error para sus presentaciones. En todas y cada una de ellas estaba ahí duro y dale, duro y dale. Ellos, los hermanos, decían: lo hicimos bien, lo hicimos maravilloso, pero su padre siempre estaba ahí para decirles: no, esto puede mejorar y hasta que ustedes verdaderamente hagan las cosas bien, esto va a funcionar y esto va a sonar bien. Es decir, era alguien que no los felicitaba, no los alentaba, no los hacía sentirse bien. Los trataba más como si fuera, pues eso, un tirano, de que ustedes tienen que hacer lo que yo digo y se callan y ustedes van a hacer esto. Y Michael, tú me tienes que estar viendo todo el tiempo a los ojos, bien afinados. Todo tiene que estar completamente perfecto. Y bueno, pues evidentemente esto pues de una u otra forma yo creo que sí le forjó una disciplina a Michael. Evidentemente también un trauma muy grande y un desapego, una desvinculación hacia su padre, que más allá de su padre lo veía como si fuera un manager. Porque de hecho en la película nosotros, al menos que yo recuerde, Michael Jackson nunca menciona a Joseph Jackson como papá. Siempre le dice Joseph, siempre se refiere a él como Joseph, desde que es un niño hasta que ya crece, es un adolescente y se vuelve un adulto, ¿no? Vemos también una parte muy linda de Michael Jackson en donde pues nosotros nos damos cuenta que era un amante de los animales, en donde pues evidentemente está con una jirafa, está con un chimpancé, está con una víbora, con arañas, con perros. Es decir, Michael Jackson era un ser tan puro. Y evidentemente por la forma de ser de él, pues claro que iba a empatizar muchísimo con los animales, especialmente con Bubbles, el cual era su chimpancé, en donde vemos que jugaban, que subía, bajaba, lo cargaba, le mostraba su cuarto. Es decir, Michael Jackson en su vida personal, al menos de lo que nosotros alcanzamos a ver en la película, era prácticamente como un niño, alguien que se divertía y que siempre estaba en un mundo de fantasía en donde los adoraba a todos y todos tenían que amarse, respetarse. Es decir, Michael Jackson era un ser de luz, básicamente. Vemos como también distintas personas que veían la presentación, más bien las presentaciones de los Jackson 5, se fijaban específicamente en Michael, no solo en cómo se movía, sino en su voz. Lo que más llamó la atención desde el inicio, desde que estaba chiquitito, era
ese don que tenía en su voz. Y lo podemos ver no solo en las presentaciones, que de verdad son muchísimas, y esto se agradece ver todo el tiempo a los Jackson 5 cuando eran chiquitillos cantar, de verdad son muchísimos los números musicales, pero en una escena en donde el pequeño Michael está grabando una canción en un estudio y no se puede contener, le tienen que decir: Michael, no te muevas tanto. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que desde chiquito la música era su forma de ser, era su forma de comunicarse, su idioma, era él. Michael Jackson no hacía música, él era música. En esta película también exploran el hecho de que Michael Jackson pues tenía una inseguridad muy grande con su cuerpo, especialmente con su nariz, ya que consideraba que era demasiado grande, pero eso también viene desde su padre, que lo llama narigón, que básicamente significa que tiene la nariz demasiado grande, que no tiene sentido, pero bueno, así es como empiezan las inseguridades, ¿no? Pues evidentemente vemos que se opera la nariz, vemos que también le avergüenza estar delante de su padre. Realmente su padre para él no es una figura de respeto ni nada, sino todo lo contrario, es una figura que es un tirano que solo lo golpea, porque aparte también vemos muchas escenas en donde golpea al pequeño Michael, en donde únicamente ve por su propio beneficio, en donde utiliza la excusa de utilizar, de hacer todo por su familia para en realidad él conseguir un éxito, ¿no? Les llena la cabeza con que la vida siempre tiene que ser un esfuerzo, y a ver, esto no es mentira como tal. El problema es que la forma en la que él lo lleva y la forma en la que los obliga y los lleva a límites tan ridículos, hasta cierto punto yo considero que hasta no los veía como sus hijos, sino como un producto para poder él tener pues éxito, ¿no? Un éxito que tal vez él nunca tuvo de joven, quién sabe. El punto más fuerte de la película, sin duda alguna, es la parte musical. Eso sí es imperdible, no se puede cuestionar, no se puede criticar el cómo están armados todos los números musicales, desde el cómo están las cámaras, el movimiento de la cámara, el movimiento de todos los bailarines, de los coreógrafos, de Jafar Jackson, el cómo cantan, el cómo él hace sus expresiones. Es decir, Jafar Jackson se transforma, no interpreta, está reencarnando a Michael Jackson, sobre todo en la parte final de la película, pero todavía no llegaremos ahí. De hecho, ya que estamos aquí hablando de Jafar Jackson, creo que vale la pena decir que es el sobrino de Michael Jackson en la vida real, y pues evidentemente él era una gran opción, porque no solo, obviamente que tendría que existir algún tipo de nepotismo tal vez, pero también debemos tener en cuenta algo. Jafar Jackson no es el sobrino de Michael que quién sabe qué hace, que nunca jamás ha bailado, que nunca jamás ha hecho música. No, realmente él es, en la vida real es bailarín, además de que creo que tiene un video musical en su canal de YouTube que se llama Jafar Jackson Bebo, algo así se llamaba. Pero ahí nos damos cuenta de que Jafar pues heredó en parte también el talento de su tío, porque les escuchamos la voz y tiene cierto parecido, ¿no? Además de que, pues les digo, él es bailarín, entonces él ya tenía parte de artista antes de entrar en esta película. Y bueno, a pesar de que todo esto se tiene en cuenta de que él ya tenía experiencia, una cosa que debemos también aclarar y subrayar es que él estuvo trabajando directamente con los coreógrafos de Michael Jackson de la vida real, en donde se le estuvo entrenando para que no solo pudiera tener esa habilidad y esa fuerza de Michael Jackson, sino que también pudiera reencarnar los movimientos del propio Michael Jackson. Entonces fue un trabajo muy difícil. Por palabras de Jafar Jackson, incluso decía que eran tantas las horas y tan intensos los ensayos que había momentos en los que los pies sangraban y seguía y seguía y seguía. Es decir, el hecho de que él ya fuera un artista no fue suficiente y tenía que dar el 300% para poder lograr pues reencarnar e imitar lo que su padre en la vida real podía hacer e hizo, y todo el legado que nos dejó. Ahora hablemos un poco sobre los puntos negativos, entre comillas, porque como yo decía al inicio de esta película,
El talón de Aquiles principalmente es la historia, no solo la historia, sino más bien el cómo contaron la historia, ¿vale? Pero esto no es culpa 100% de la gente de la producción, sino ellos tenían una idea de cómo querían hacer, sobre todo en lo que es la historia de Michael, los casos legales, las acusaciones que se le hicieron. Pero a la hora de que ellos estaban grabando todo esto, evidentemente les cayó la ley, les cayeron abogados y les dijeron, ¿sabes qué? No puedes hablar sobre estos temas porque está estipulado que en ningún tipo de proyecto audiovisual, ni documental, ni videos, ni películas, ni absolutamente nada está permitido hablar sobre estos casos, así que hazle como quieras, pero esto no me lo incluyes en la película. De hecho, creo que todo el tercer acto pues fue completamente grabado por una segunda o hasta tercera vez, lo que evidentemente elevó el costo de producción y lo que provocó que también pues se pudiera retrasar la película un poco, ¿no? Esto pues evidentemente lo que genera es que la historia dentro de la película pues es muy superficial, es muy de show, incluso hasta un poquito de novela, en el buen sentido de la palabra, no lo digo de forma despectiva ni nada, pero hay muchas cosas que se sienten muy superficiales, hay muchas cosas que también se sienten muy apresuradas, cortes muy abruptos. Es decir, es una forma muy sencilla de entrar a la vida de Michael Jackson. No creo que sea algo malo realmente, no creo que sea un punto negativo, por eso dije que sería negativo o algo malo, entre comillas. Porque, digo, nos da la base de lo que nosotros podríamos entender o de lo que nosotros podríamos descubrir sobre Michael desde que es un niño hasta que ya crece. Había algunas cosas, por ejemplo, digo, yo soy muy fan de Michael Jackson, de sus canciones y todo, pero yo, por ejemplo, había cosas de que en la película yo no sabía que pasaron, que fue el hecho de que se quemó la cabellera, ¿sabes? Eso yo cuando lo vi dije, ay, güey, yo no sabía que esto pasaba, ¿no? Ese tipo de cosas, pues evidentemente tú vas descubriendo más acerca del personaje, bueno, no del personaje, más bien de la leyenda que es Michael Jackson, sus miedos, el cómo él, después de sus presentaciones tan impresionantes, después regresaba y cómo había ese contraste con su padre, ¿no? Era algo complicado. Es una pena que en la película no se haya podido llegar a algo más profundo, por lo mismo que les comento, que tuvieron problemas legales. De hecho, la propia Paris Jackson pues salió a decir públicamente que ella se desentendía completamente del proyecto por el hecho de que había muchas irrealidades, muchas irregularidades y muchas cosas que ella consideraba que pues hasta le parecía fuera de lugar, ¿no? Es decir, ella decía, para los fans de Michael Jackson les va a parecer increíble, pero yo conozco la historia de él, ustedes van a conocer la historia de Michael Jackson. So I just butt it out and I've left it alone because it's not my project. So, they're gonna make whatever they're gonna make. A big reason why I haven't said anything up until this point is because I know a lot of you guys are gonna be happy with it. Like, a big section. The film panders to a very specific section of my dad's fandom that still lives in the fantasy. And they're gonna be happy with it. Entonces, bueno, ahora sí que tenemos distintas opiniones, pero realmente yo considero que sí es la parte más flojita de la película. No significa que sea algo malo como tal, pero sin duda alguna los números musicales opacan todo lo que tenga que ver con la historia. Así que bueno, eso hasta cierto punto es muy bueno, ya que quién no va a querer escuchar números musicales. Y ya que estamos, pues evidentemente la escena que más disfruté de esta película, porque evidentemente hay distintas, desde que está chiquito con los Jackson 5, cuando está grabando lo que es Thriller, cuando está con ¿cómo se llama? Con los chavillos estos que son los negros y les está enseñando cómo bailar las coreografías. Eso simplemente es increíble. Sin duda alguna, la mejor escena es el acto final. Una vez que él anuncia el retiro, la finalización de la gira de los Jackson 5, la forma en la que presentan ese concierto en London de 1988, el cómo está entrando, cómo se escucha la gente gritando su nombre y cómo empieza Bad, o sea, y todo ese número es en donde Jafar Jackson y la producción y la música y el sonido y la fotografía, todo está al 100%, se está funcionando a su máxima capacidad, porque la forma en la que Jafar Jackson interpretó ese momento, específicamente ese momento, es que ahí se convierte en Michael Jackson. Es simplemente increíble.
en esa parte las piernas y todo me estaba temblando de las ganas, por la emoción de levantarme y no sé, ¿sabes? Era literalmente estás viviendo un concierto en ese momento. Entonces yo creo que también es algo muy bueno para nosotros, los jóvenes que pues no pudimos verlo evidentemente en un concierto en vivo, ya que evidentemente esto sucedió en el 88, en los 90, es decir, los conciertos de Michael Jackson todavía se dieron en el 2000, pero la crème de la crème sucedió en los 80s y en los 90s. Décadas en las que pues evidentemente, al menos yo, pues no estaba vivo, entonces no tuve la oportunidad de verlo, pero este tipo de películas sin duda alguna sirven para darnos una idea de cómo era, un matiz, una probadita de lo que eran los shows de la leyenda del rey del pop, Michael Jackson. Así que pues creo que no tengo nada más que decir, más que mi experiencia fue impresionante. Nuevamente la vi en IMAX y sin duda alguna la recomiendo, ya que se ve luego que sí está adaptada para IMAX y no está recortada. El sonido es maravilloso, las actuaciones de Jafar Jackson son increíbles, no solo de Jafar, también del padre, el actor que lo hizo de su padre. Realmente tú dices, ¡ay, te odio! Eso significa y habla de una muy buena interpretación por parte del actor que hizo del padre de Michael Jackson, porque de verdad que te cae mal. Y digo, sus hermanos pues se ven como que muy en segundo y hasta tercer plano. Y bueno, realmente son tantas cosas de la vida de Michael Jackson que evidentemente no iban a caber en una película. Entonces en parte también es entendible que no sea tan profunda. Pero bueno, realmente yo considero que esta película es perfecta. Y ya para darle el cierre, vamos con la valoración. Y yo a esta película le doy 4 estrellas y media de 5. Sin duda alguna es una maravilla. Y bueno, hasta aquí nos estaremos quedando. Pues como siempre les paso mi Letterboxd y mis redes sociales para que me sigan si quieren, y si no quieren pues no. Y nos estaremos viendo en el siguiente estreno. Chau, chau.